En nuestro planeta existen leyes antiguas escritas no con tinta, sino con instinto y con sangre. Pero la misma fuerza que los une también puede convertirse en la hoja que los desgarra. Para otros es una gran peregrinación, una promesa de responder al llamado invisible de los ancestros. Para algunos, la vida es una conquista implacable, una batalla por cada centímetro de territorio. Aquí las alianzas se forjan en la prueba de fuego, y las hermandades se forjan a través de la adversidad. Estas son las sagas de ascenso y caída, de supervivencia y sacrificio, donde las leyendas están grabadas en el alma de la naturaleza. Sea gobernante o viajero, cada criatura debe enfrentarse a un mundo implacable. En el corazón de África hay una tierra forjada por el tiempo y el conflicto, un reino gobernado por el diente y la garra. Aquí, en las sabanas abrasadas por el sol de Mala Mala, un nuevo día revela una antigua historia escrita con sangre y polvo. Esto no es solo una crónica de leones, es la saga de un imperio. El Imperio Mapogo. El nombre Mapogo fue tomado de una compañía de seguridad sudafricana notoria por su brutalidad y eficiencia, un presagio adecuado para el reinado que estaba por venir. Nkosi, el mayor de la coalición, tuvo un comienzo de vida difícil. Se vio obligado a vagar solo. Separado de su manada con solo 20 meses de edad, se vio obligado a vagar solo. Normalmente, un león joven como este tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, el destino intervino cuando fue aceptado por los machos de la manada West Street. Una tarde tranquila, Nkosi permaneció en silencio entre los otros machos. Nadie sospechaba que estaba a punto de formar parte de la coalición más formidable de la historia natural. Se avecinaba un sutil cambio en los vientos del poder. Liderados por el experimentado Nkosi, 5 jóvenes linajes, cada uno con fuego en los ojos, se separaron. No solo dejaban una manada, forjaban una hermandad. Y con su partida, un temblor de cambio se extendió por la sabana. Seis jóvenes guerreros comenzaron un nuevo viaje sin la protección de una manada. Pero en su unidad encontraron fuerza. Por las vastas praderas, los 6 leones se movían en silencio. Pero en ese silencio yacía un hambre de supervivencia, un poder latente esperando ser desatado. Por primera vez, la coalición Mapogo se enfrentó a una manada de búfalos del Cabo.
Isetunsi y Shango lideraron la carga, irrumpiendo directamente en la manada. Estalló una feroz batalla. Finalmente, después de horas de lucha, un búfalo maduro cayó. A lo largo de sus días juntos, la coalición Mapogo aprendió a coordinarse a la perfección. Ya no eran individuos débiles y solitarios, sino una alianza invencible. Pero la paz no duraría. A mediados de 2006, la coalición Mapogo avanzó hacia el norte de Savisend. Este era el territorio de 4 leones machos dominantes. El cielo se oscureció, anunciando un conflicto brutal. La confrontación fue salvaje. Un macho rival rugió desafiante, pero en un instante fue abrumado. Los otros 3 huyeron, dejando atrás a la manada Ottawa de 3 leonas y 11 cachorros. En una mañana brumosa, la coalición Mapogo se adentró silenciosamente en el territorio. No hubo más rugidos ni persecuciones, solo un silencio aterrador. Los cachorros de la manada Ottawa se convirtieron ahora en su objetivo. Aquí, la dominancia se afirma no solo con rugidos, sino con la erradicación. En un acto calculado de brutalidad, Shango impuso la fría lógica del conquistador. Para los nuevos reyes, el linaje de los antiguos debe ser extinguido. Fue una base horrible pero necesaria para su nueva dinastía. Después de su primera gran batalla, la coalición Mapogo entró en una edad de oro. 6 guerreros patrullaban sus nuevas tierras sin que nadie se atreviera a desafiarlos. Las tardes pacíficas regresaron, pero esta vez se encontraban en la cima del poder. Nkosi yacía bajo la sombra de un árbol antiguo, observando a sus hermanos. Rojo estaba más tranquilo mientras Shango e Isetunsi seguían mostrando su agresividad. La atmósfera parecía pacífica, pero la tensión se estaba gestando silenciosamente. Después de años de dominancia, la coalición Mapogo comenzó a enfrentar conflictos internos. La tensión latente entre Shango y Nkosi finalmente estalló en un violento enfrentamiento. Su rivalidad, nacida de innumerables disputas por derechos de apareamiento y botines, finalmente fracturó la hermandad.
En una mañana sombría, Nkosi y Shango se enfrentaron. Sus rugidos resonaron por toda la reserva. Al final, Nkosi salió victorioso, cortando una de las garras de Shango. La batalla había resquebrajado la coalición. En 2008, la coalición se dividió oficialmente en dos facciones. Shango e Ishizunshi se retiraron al este. Nkosi, Rojo, Moya y Makobu mantuvieron el territorio occidental. Aunque todavía ocurrían momentos de encuentro pacífico, la posibilidad de reunificación parecía remota. En el este, Shango e Ishizunshi establecieron rápidamente su autoridad. Estos dos guerreros eran considerados los más brutales y agresivos de la coalición. No solo defendían su propio territorio, sino que también actuaban como un escudo para sus hermanos en el oeste. Los días pacíficos de los dos hermanos transcurrieron bajo el sol poniente. Pero una nueva amenaza se acercaba silenciosamente. En 2010, una nueva coalición surgió en Seibisan, la Majingi Lane, 5 machos jóvenes y poderosos. Una noche oscura, Shango e Ishizunshi avistaron a un joven macho Majingi Lane de patrulla. Aprovechando la oportunidad, los dos hermanos lo persiguieron. El joven león fue rápidamente acorralado. Shango le mordió profundamente el cuello mientras Ishizunshi atacaba sus cuartos traseros. La coalición Majingi Lane había perdido un miembro. Pero esta victoria fue solo temporal. Esa noche, mientras Ishizunshi y Shango descansaban, los 4 machos Majingi Lane restantes regresaron para vengarse. A través de la oscuridad brumosa, Ishizunshi avistó a 2 Majingi Liners acercándose y cargó. Pero el aire nocturno, espeso con el olor a tierra húmeda y temor, ocultaba una verdad mortal. Era una trampa. De las sombras, 2 leones Majingi Lane más emergieron, sus ojos como ascuas en la noche rodeando a Ishizunshi. Él fue una tormenta de furia, un torbellino de colmillos y garras contra una marea imparable. Pero por cada golpe que asestaba, 4 más regresaban. El sonido espeluznante de una columna vertebral rompiéndose resonó un brutal final a su resistencia.
El juramento de hermandad se rompió aquí en el polvo bajo el peso del enemigo. Y Situnzi, la sombra leal, fue consumido por la misma oscuridad que él y su hermano tan a menudo habían comandado. Mientras Izizunzi estaba siendo devorado, Shango apareció intentando rescatar a su hermano. Pero contra la abrumadora fuerza del enemigo, se vio obligado a retirarse con angustia y desesperación. Tras la muerte de Izizunzi, Shango regresó solo al territorio occidental, donde vivían Kozi y los hermanos restantes. En lugar de ser expulsado, fue bienvenido de nuevo. Sin embargo, el regreso de Shango no trajo paz. Poco después, comenzó a matar y comerse a los cachorros de otros miembros de la coalición. En una fría afirmación de su voluntad inquebrantable, se volvió contra su propio linaje, borrando el futuro para reclamar su lugar en la cima. Mientras tanto, las pérdidas para los Mapogo continuaron. Moya desapareció misteriosamente, probablemente víctima de rivales o cazadores furtivos. Makobo abandonó la reserva y fue abatido a tiros cerca de un asentamiento. La coalición Mapogo se había reducido a 3: Nkosi, Rojo y Shango. Las heridas del pasado eran profundas. Todavía eran poderosos, pero el tiempo y los nuevos enemigos estaban en su contra. En 2012, apareció un nuevo enemigo, la coalición Selati, 4 machos jóvenes, fuertes y ambiciosos. Se adentraron en el último territorio Mapogo desde el sur. Esta fue la primera batalla de su tipo. Una tarde de marzo de 2012, ocurrió una batalla fatídica. Shango, patrullando solo, de repente se enfrentó a los 4 leones Selati. Sin Noxi y Rojo a su lado, Shango estaba en una situación desesperada. Un rugido furioso resonó por las llanuras. El viejo gladiador se mantuvo firme, 1 contra 4.
marchó no con la esperanza de la victoria, sino con el orgullo de un rey que no se arrodillaría. Un último rugido desafiante fue recibido con el espantoso crujido de su columna vertebral. La misma tierra que había temblado con su rugido, ahora bebía su sangre. Su cuerpo había caído, pero la leyenda de su espíritu guerrero resonaría en estas llanuras mucho después de que el sol se hubiera puesto en su reinado. La muerte de Chango marcó el fin de una brutal dinastía. Nkosi y Rojo, los últimos guerreros Mapogo, se vieron obligados a abandonar su territorio. En los días que siguieron, los dos leones vagaron sin rumbo por nuevas tierras. Sus huellas marcaban la hierba quemada por el sol, un recordatorio de un pasado glorioso. Eran viejos, y las constantes guerras habían agotado su fuerza. Sin embargo, Nossi permaneció resistente. Se presenció que Nkosi y Rojo se enfrentaron a la coalición Kruger, y Nkosi derrotó a un león más joven. En octubre de 2012, Nkosi y Rojo fueron vistos por última vez cerca del Parque Nacional Kruger. Los dos últimos supervivientes, viejos pero indomables, cazando juntos. La imagen de ellos junto a un búfalo derribado fue un último recordatorio de sus días de gloria. En enero de 2013, Nkosi, el primer líder, fue visto por última vez solo en Mala Mala, donde había comenzado su viaje. Para entonces, Nkosi tenía casi 15 años, superando con creces la vida útil promedio de un león macho salvaje. La de los Mapogo no es solo una historia de dominio, sino un símbolo de fuerza, unidad y las duras leyes de la naturaleza. En sus 6 años de gobierno, controlaron 8 manadas y eliminaron a más de 100 rivales. Pero al mismo tiempo, la historia de los Mapogo es un testimonio de la crueldad del mundo natural. El conflicto interno, el surgimiento de nuevos enemigos y el implacable ciclo de supervivencia empujaron a esta coalición al borde de la aniquilación. Hoy, sin embargo, la coalición Mapogo ya no existe, pero su legado perdura. Machos más jóvenes, como los de las coaliciones Majingalane y Selati, continúan gobernando las tierras que los Mapogo una vez dominaron, parte de la ley implacable de la naturaleza. La historia de los Mapogo es, al final, la historia del poder mismo. Una fuerza que construye y une solo para corromper y destruir. Sus rugidos han silenciado,
su reino perdido ante nuevas dinastías en el ciclo interminable de vida y muerte. Pero la leyenda permanece, llevada por el viento, un susurro brutal y eterno de lo que se necesita para gobernar esta tierra, y el precio inevitable que todo rey debe pagar. Cuando el planeta susurra sus antiguos secretos, no siempre es en truenos o tormentas. A veces es el batir de un ala, la caída silenciosa de una pezuña, la quietud de un cielo expectante. Por todo el mundo, criaturas de todas formas y tamaños están respondiendo a estas llamadas ancestrales. Siguen algo más profundo, más primitivo, un instinto que les manda moverse. Desde las abrasadoras sabanas hasta el norte helado, desde islas remotas hasta densos bosques, viajan en busca de alimento, refugio y un lugar seguro para continuar la vida. Este viaje es un ciclo delicado, moldeado por la tierra, el clima y las decisiones de la humanidad. Estas son las historias de viajes extraordinarios, no de héroes míticos, sino de animales que enfrentan innumerables obstáculos simplemente para existir. Cada viaje nos recuerda que la naturaleza está en constante movimiento, y todos somos parte de esa danza. Es más ligero que un trozo de papel, una frágil joya de vida transportada en alas como vidrieras. Sin embargo, este es el comienzo de uno de los viajes más heroicos de nuestro planeta. Nacen en el sur de Canadá y el norte de los Estados Unidos. Atendiendo a un llamado grabado en su propio ser, vuelan hacia el sur. El destino: los bosques de gran altitud de México, donde los abetos ofrecen el clima perfecto para su descanso invernal. Lo asombroso es que ninguna mariposa completa el viaje de ida y vuelta. Se necesitan 4 generaciones para completar el ciclo. Solo la cuarta, la generación migratoria, vive hasta 8 veces más, capaz de volar miles de millas sin haber recorrido nunca la ruta antes. En el camino, se enfrentan a tormentas, cambios bruscos de temperatura y vastos paisajes agrícolas que hacen que encontrar alimento sea cada vez más difícil.
El alimento principal de la oruga, la planta de algodoncillo, está desapareciendo rápidamente debido a los pesticidas y la expansión de los cultivos. El cambio climático también está interrumpiendo las señales de la naturaleza. Algunas poblaciones de mariposas monarca han disminuido hasta en un 81%. Pero cuando todo va bien, la vista es sencillamente espectacular. En las montañas de Michoacán, millones de mariposas cubren las ramas como flores vivas. Esperan en un estado de animación suspendida la llegada de la primavera. Luego despiertan, se aparean y el viaje a casa comienza una vez más. El viaje de la monarca es un recordatorio de que detrás de las mayores hazañas, a veces se encuentran los toques más ligeros. Mientras el calor de África Oriental reseca las llanuras, un lugar particular explota en un vibrante rosa. El lago Natron, en la frontera de Tanzania y Kenia, es uno de los entornos más hostiles del planeta. Su agua es altamente alcalina, con temperaturas que pueden alcanzar los 140 grados Fahrenheit y un pH que supera los 10. Es un líquido que al tacto se siente como lejía, lo suficientemente caliente como para escaldar, un desierto líquido cáustico que puede convertir la carne en piedra. Un verdadero desierto líquido. Para el flamenco, este paisaje mortal encierra una promesa. Es como si hubieran hecho un pacto con las aguas cáusticas, encontrando en el corazón mismo del peligro el santuario definitivo. Este ambiente hostil mantiene a raya a los depredadores, convirtiéndolo paradójicamente en uno de los lugares más seguros para la reproducción de estas aves. Una tierra que parece muerta se convierte en un criadero rebosante de vida. El rojo del agua, causado por la proliferación de cianobacterias y microalgas, es el combustible mismo de la vida.
De estas aguas, los flamencos absorben no solo su alimento, sino su propia esencia. Literalmente, son coloreados por el paisaje que habitan. Cuanto más comen, más brillante se vuelve su plumaje rosa. Los polluelos recién nacidos, de solo unos días de edad, deben reunirse en vastos grupos llamados guarderías y caminar hasta 30 millas para encontrar agua dulce. Este primer viaje es su primera gran prueba. Cruzar la tierra salada y agrietada salpicada de charcos hirvientes es un rito de paso. La belleza persiste en un paisaje desolado. Es quizás una de las grandes lecciones del mundo natural que la vida florezca tan a menudo en los lugares más inesperados. En el Alto Ártico, donde el hielo se encuentra con el mar, hay una criatura que lleva el sello de la supervivencia en un mundo extremo, la morsa. Con un peso de más de 1 tonelada, colmillos de hasta 3 pies de largo y una piel arrugada protegida por una gruesa capa de grasa, están hechos para el frío y los implacables mares árticos. Durante siglos, las morsas han dependido del hielo marino flotante para descansar, dar a luz y protegerse de los depredadores. Pero ahora esas plataformas naturales están desapareciendo. El calentamiento de los mares árticos ha acelerado el deshielo, privando a la morsa de la base de su vida diaria. A medida que el hielo desaparece, decenas de miles de morsas se ven obligadas a apiñarse en playas pedregosas. La orilla nunca estuvo destinada a albergar tantos cuerpos a la vez. Acorraladas y asustadas por la menor amenaza, entran en pánico. Y cuando eso sucede, la tragedia golpea. La consecuencia es terrible e inevitable, una cascada de cuerpos. No caen con gracia, sino con el peso aplastante de una tragedia predecible.
Esto no es una migración en el sentido clásico, sino una retirada. Es una búsqueda desesperada de cualquier refugio, de un puerto seguro que ya no existe. Este cambio también afecta su búsqueda de alimento. Deben nadar más lejos, gastando más energía en un momento en que más necesitan conservarla. La morsa, majestuosa y silenciosa, se ha convertido en un poderoso símbolo de los cambios que se desarrollan en el Ártico. Su lucha no es solo por el espacio, sino por la existencia misma. En las áridas llanuras del sur de África, una manada de elefantes está en movimiento. No solo se guían por el instinto, sino por una memoria colectiva transmitida de generación en generación. Están buscando agua, un recurso vital que se ha vuelto cada vez más escaso e impredecible. En el centro de este viaje está la matriarca, generalmente la hembra más vieja y experimentada. Su guía proviene no solo del instinto, sino de la memoria. Una biblioteca viviente de conocimiento se guarda en la mente de una sola individuo, la matriarca. Su memoria es el mapa más preciado de la manada, grabado no con tinta, sino por la experiencia de generaciones en esta misma tierra. La sequía no es nueva en la sabana. Lo que ha cambiado es su duración e intensidad. Las estaciones de lluvia llegan más tarde, y las fuentes de agua son limitadas. Las fuentes de agua desaparecen antes de lo esperado. La manada debe viajar más lejos por más tiempo bajo presión constante. Las crías, las hembras preñadas y los ancianos enfrentan una caminata agotadora, pero no se detienen. Cuando encuentran un pequeño charco o un lodazal, la manada renace. Se sumergen, se bañan y se rocían lodo sobre sus cuerpos en un ritual de alivio y alegría.
pero esta búsqueda también los lleva al peligro. Las fuentes de agua naturales atraen a otros grupos y depredadores. Y cada vez más, los elefantes entran en conflicto con las comunidades humanas. Y aún así, el viaje continúa. A través del calor y el polvo, siguen adelante guiados por la sabiduría de su matriarca. En un mundo donde todo se acelera, el elefante nos recuerda que la persistencia es más poderosa que la velocidad. No se rinden porque la vida es un movimiento constante. En las vastas llanuras del Serengeti, una inmensa masa viviente está en movimiento. Antes de ser una vista, es un sonido. Un trueno profundo y persistente, que no viene del cielo, sino de la propia tierra. Esta es la Gran Migración, un río de vida con más de 1,5 millones de almas inundando las llanuras. Es la migración terrestre más grande del planeta. Un gran viaje circular anual impulsado por un imperativo colectivo, la supervivencia. No hay general, ni rey, ni una sola mente que tenga el mapa. Este gran ejército se mueve como uno solo, no impulsado por un líder. Sino por un ritmo sentido en la sangre, por una promesa susurrada por el viento. Lo que los impulsa es un ritmo compartido, una respuesta al aroma de la lluvia en el viento. Cebra y ñu forman una asociación para la supervivencia. Las cebras tienen una vista y memoria excelentes para las rutas, mientras que los ñus, en sus vastas cifras, son sensibles al olfato y al sonido. El viaje es de más de 600 millas, cruzando ríos, bosques y llanuras abrasadoras. En el camino, depredadores como leones, hienas y cocodrilos acechan.
La prueba más grande es el cruce del río Mara. Las orillas son empinadas, el lecho del río traicionero y el agua turbia oculta cocodrilos gigantes. El cruce comienza con un solo salto y luego todos le siguen. Algunos son arrastrados, pero muchos llegan al otro lado exhaustos pero vivos. Miles de crías nacen en movimiento casi al mismo tiempo. La mayoría aprende a caminar en minutos y a correr con sus madres poco después. Este ciclo de movimiento sostiene toda la sabana. Distribuye nutrientes, renueva las praderas y alimenta a los ñus. Alimenta a cientos de otras especies. Es una gran danza que conecta generaciones y paisajes. En el lejano norte del planeta, el reno o caribú emprende una de las migraciones más silenciosas y arduas. Algunas manadas viajan más de 3.000 millas al año, cruzando valles helados y escalando pendientes empinadas y traicioneras. Lo que los impulsa es la necesidad de encontrar líquenes, una planta que crece bajo la nieve y es su principal fuente de alimento en el duro invierno. Este ciclo, antes bastante predecible, ha cambiado ahora. El aumento de las temperaturas en el Ártico está alterando los patrones de congelación y descongelación. El hielo inestable hace que cruzar ríos y lagos sea peligroso. Muchos caribúes se ahogan o se pierden, agotados por tener que viajar más lejos en busca de alimento. Durante la migración, las hembras preñadas lideran parte de la manada. Necesitan llegar a las zonas de parto a tiempo, donde pueden dar a luz con relativa seguridad. Las crías nacen casi simultáneamente en un corto periodo, aumentando sus posibilidades de supervivencia, ya que los depredadores no pueden atraparlos a todos.
pero el riesgo siempre está presente. Lobos blancos siguen pacientemente a las manadas, esperando la fatiga, un momento de distracción o un hueco entre una madre y su cría. La presencia misma del caribú moldea todo el entorno a su alrededor. A pesar de las dificultades, regresan año tras año como si el frío amargo no fuera un obstáculo, sino simplemente parte del camino. En la inmensidad del cielo, un pequeño pájaro realiza una hazaña casi inimaginable. Con un peso de menos de 4 onzas, el charrán ártico emprende cada año un viaje que rompe todos los récords en la Tierra. Más de 43.000 millas desde el Ártico hasta la Antártida y de regreso. Ningún otro animal es conocido por viajar tan lejos. Nace en las regiones más frías del norte. Cuando el corto verano termina, parte hacia el polo opuesto del planeta, donde el verano del hemisferio sur apenas comienza. El viaje no es una línea recta. El charrán vuela en grandes arcos, aprovechando las corrientes de aire y los vientos favorables sobre el océano. Rara vez aterriza. Se alimenta en vuelo, cazando pequeños peces y crustáceos de la superficie del agua en rápidas y precisas inmersiones. La mayor parte de su vida transcurre en el aire. Lo más impresionante es que este viaje ocurre 2 veces al año. Esta es una criatura que se ha liberado de las limitaciones de las estaciones. No se limita a soportar el verano, lo persigue, viviendo una vida de luz diurna casi perpetua. De esta manera, experimenta más horas de luz solar que cualquier otro ser vivo. Y sin embargo, el costo es real. Muchos no completan el ciclo. Los que sobreviven, sin embargo, regresan al lugar exacto donde nacieron para encontrar a sus compañeros de toda la vida. Forman lazos de pareja duraderos.
Este pájaro no solo migra, realiza una circunnavegación regular del planeta, un ciclo eterno entre dos polos opuestos. El charrán ártico nos recuerda que la distancia no siempre es un obstáculo, y que, a veces, vivir plenamente es estar siempre en movimiento, siempre dirigiéndose hacia la luz.